Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, gracias por estar con nosotros una vez más. En nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio es una gran bendición poder compartir con ustedes cada día el estudio de la Santa Palabra de Dios, la Biblia. Estamos avanzando en el trimestre. Para el día de hoy tenemos pautado una interesantísima lección cuyo título es La unidad del Espíritu. Es el tema que estaremos abordando en el día de hoy, la unidad del Espíritu, recordando que esta es la lección número 7, el cuerpo unificado de Cristo, y el pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento en Efesios 4, 11 y 12. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el texto bíblico que nos está sirviendo de fundamento durante toda la semana y por supuesto siempre damos la motivación para que usted pueda memorizar cada pasaje de la Biblia que vemos semanalmente. Aquí en cabina saludamos al pastor Sergio Rubio, deseando que el Señor pueda derramar ricas, abundantes bendiciones sobre usted y su esposa y todo su entorno. Pastor, muchas bendiciones. Muchas gracias, Pastor Scroggins. También un saludo para usted y su esposa, el resto de su familia. Queremos también saludar a toda la audiencia de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, y pedimos que el Espíritu Santo sea que nos guíe en este día, y por eso queremos invitarles a todos a que tengamos una palabra de oración. Bendito y eterno Dios, te seguimos dando gracias por esta gran oportunidad que tú nos has concedido de creer en tu palabra, creer en tu nombre, esperar la venida de Cristo Jesús, prepararnos para ese gran día especial. Y por eso queremos pedir también una bendición por todos nosotros y por todos los oyentes de esta emisora y de este programa Radio Amanecer en Estudio. Que así podamos caminar delante de tu presencia con temor y con temblor, y que estemos listos para ese gran día cuando Cristo Jesús venga a levantar su pueblo. Que seamos integrados en ese gran pueblo, unidos en este gran pueblo para esperar esa gloriosa venida. En el nombre santo de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Vamos al tema para el día de hoy. Hemos hablado sobre la unidad, hemos hablado sobre uniformidad y decíamos que la uniformidad no es lo mismo que unidad. Uniformidad es cuando alguien se coloca alguna vestimenta, todos son iguales, visten iguales, pero la unidad tiene que ver con unificación de criterios, a pesar de la diversidad. La gente se puede vestir de diferente forma, sin embargo, están señalando, apuntando a un mismo objetivo. Y es el anhelo de Dios que mediante el Espíritu Santo nosotros como iglesia, como pueblo, como nación, podamos tener ese sentido de unidad. Sin embargo, la lección de hoy pues vamos a enfocarla desde el término espiritual porque justamente es lo que nos dice el título, la unidad del Espíritu que produce en la vida del creyente, del ser humano, el Espíritu Santo en la medida en que nosotros aceptamos sus consejos. Hoy, Pastor Rubio, abordamos el tema titulado La unidad del Espíritu. Así que es un gran tema para hoy, la unidad del Espíritu. Y es importante que podamos reflexionar que el Espíritu Santo es la fuerza motriz que impulsa a la iglesia a la unidad. Porque la unidad que está promoviendo
este estudio es una unidad que está montada en el modelo divino de la unidad, en el modelo divino de la unidad del Espíritu Santo, la unidad que tiene con el Padre y también con el Hijo. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el que lleva a cada creyente a la iglesia. Como lo dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que el Espíritu Santo que Dios añadía a la iglesia cada día, los que iban siendo salvos, y entonces se espera que cada persona que forme parte de la iglesia tenga esta unidad del Espíritu, porque haya sido traído a la iglesia motivado por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo lo haya convencido de pecado, de justicia y de juicio, y entonces lo haya incorporado al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y entonces de esa manera todos los integrantes de la iglesia debemos experimentar la unidad del Espíritu. Por eso es tan importante, Pastor Scrogin, que la iglesia trabaje siguiendo los lineamientos que Dios mismo ha trabajado. Porque si una persona no es el Espíritu Santo que lo trae a la iglesia, entonces trae el espíritu de Lucifer, el espíritu que él manifestó allí en el cielo, y entonces esa persona ahora, al estar en el cuerpo, se siente que no pertenece a ese cuerpo, y entonces comienza a difundir el espíritu que trae del mundo, y entonces eso causa división en la iglesia. Por lo tanto, el apóstol Pablo alienta a la iglesia a fomentar la unidad en el espíritu y entonces la unidad en la iglesia. Y entonces lo hace de una manera especial porque les pide a los efesios que fomenten la unidad del espíritu. Y ahí podemos ver ese texto de Efesios 4, 1 al 6, donde el apóstol Pablo está haciendo este gran llamado a la unidad basados en el Espíritu Santo. En primer lugar, exhibiendo las siguientes virtudes para la unidad que están registrados en el capítulo 4 y los versículos 1 al 3. En primer lugar, la humildad y la mansedumbre. Yo le llamo, pastor, a estos dos puntos de la vida cristiana los prerequisitos de la escuela de Cristo. Porque cuando usted lee el capítulo 11 del libro de Mateo, el versículo 29, Jesucristo dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es decir, que cuando una persona llega a la iglesia, traído por el Espíritu Santo, entonces entra a la escuela de Cristo. Y lo primero que tiene que aprender son estos dos prerequisitos que ya lo hemos mencionado, la humildad y la mansedumbre, para que de esa manera entonces la persona pueda avanzar y entonces estar en el cuerpo de Cristo, unificado con Él y unificado también con el resto de sus hermanos, y entonces pueda prepararse para el reino de los cielos. En tercer lugar, aquí en esta escuela, soportándose unos a los otros. Es importante porque cuando una persona llega a la iglesia, no llega perfecto, Pastor Scrogin. Tiene situaciones que necesita adaptarse, y los miembros que estamos allí en la iglesia, que somos un poquito más adultos, tenemos que soportar a esos nuevos miembros que llegan y también incluso a los antiguos miembros que están allí, porque nosotros los seres humanos tenemos perspectivas distintas, incluso podemos ver las cosas de maneras distintas, y eso no quiere decir que no estamos unidos. Eso quiere decir que necesitamos entonces ser mansos y humildes y soportándonos unos a los otros, porque es un crecimiento que la persona está llevando. Es como un niño pequeño, no tiene tanta fuerza en sus piernas y en sus brazos, y en algún momento incluso se puede caer y se puede incluso lastimar, y entonces los padres tienen que ser pacientes para cuando ese niño tome fuerza en sus piernas, entonces pueda caminar un poco más firme. Así también los miembros en la iglesia tenemos que soportarnos unos a otros de tal manera que podamos ir en crecimiento. Ese es un punto muy importante, porque es posible que algún amigo que estudia con nosotros siempre la lección de escuela sabática esté reflexionando en los términos que nosotros estamos utilizando sobre la unidad.
y se llegue a pensar que la iglesia ha adquirido ciertos niveles en términos espirituales, que no haya ningún tipo de diferencia. De hecho, hay que mencionar, pastor, que después del derramamiento del Espíritu Santo allá en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, una de las condiciones que debía imperar es que los discípulos estuvieran unidos, que la iglesia estuviera unida. Se dio el caso y el Espíritu Santo se derramó. Sin embargo, después de esto, en el accionar de los mismos apóstoles hubo ciertas diferencias, ciertos pleitecitos entre Pedro y Pablo y algunos de los apóstoles, un tanto que ciertas discusiones, entiéndase, después de haberse derramado en forma abundante el Espíritu Santo. ¿Qué queremos decir con esto? La unidad es un proceso, yo diría, pastor y amigos oyentes, casi de por vida, porque los seres humanos tenemos cierto grado de imperfección, y no solamente sucede fuera del círculo cristiano, eso es muy evidente, la división que hay, pero aún afecta en el círculo cristiano, afecta también a los que creemos en el Señor. ¿Dónde está la diferencia? Bueno, ahí dice, habla acerca del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se mueve con fuerza, con poder, dentro de ese ambiente cristiano, pues uno tiene la oportunidad de reconocer ciertos errores y se mueve en la misma dirección que el Espíritu Santo nos indica. En medio de la diversidad nosotros podemos marchar unidos. Correctamente, y al soportarnos unos a otros mutuamente en amor, necesitamos tener como un grado de tolerancia. Pero ahí está el ingrediente, usted acaba de mencionarlo, en amor. En amor, claro. Entonces, ese grado de tolerancia como que le da flexibilidad a los integrantes de la iglesia, porque recuerden que nosotros somos personas que somos traídos del mundo y que tenemos situaciones que necesitan ser arregladas en el camino, y por eso se necesita que esa tolerancia, esa unidad en el Espíritu, guardando entonces esa unidad en el Espíritu, en el vínculo de la paz y con amor. También entonces el apóstol presenta que hace un llamado al pueblo a fomentar la unidad de la iglesia, respaldado con una lista importante de 7 unos. Y es muy importante lo que presenta también allí el capítulo 4, los versículos 4 al 6, y el primer uno que presenta ahí, que es un solo cuerpo, pastores Crockett. Y es muy importante que la iglesia se considere así, como un solo cuerpo. Y es importante esta figura que el apóstol Pablo utiliza del cuerpo, porque como ya hemos señalado, el cuerpo tiene diferentes órganos, y todos los órganos desempeñan una función importante en el cuerpo, y uno, por pequeño que sea el órgano, no le puede decir al otro que se quede o le puede reprochar, porque todos trabajan unidos en ese cuerpo para impulsarlo hacia adelante y lograr los objetivos. En segundo lugar, presenta que es un espíritu, un solo espíritu, es el Espíritu Santo el que está guiando la iglesia. Y yo siempre he dicho, pastores Crogen, y también quisiera que nuestros oyentes puedan captar este punto, que si es un solo espíritu el que nos está guiando a nosotros, entonces podemos entendernos, porque el Espíritu Santo quiere lograr objetivos de salvación en mi vida y objetivos de salvación en la vida suya, pastor, y en la vida de todas las demás personas. Y si es el Espíritu que nos está guiando, entonces podemos comprendernos, porque ciertamente Dios quiere que nosotros nos entendamos bien y podamos ser humildes unos con otros para mantener entonces esta unidad en el Espíritu. En tercer lugar, presenta que es una misma esperanza. Y claro, si es el mismo Espíritu que nos está guiando en un solo cuerpo, no puede haber dos esperanzas, tiene que haber una sola esperanza de salvación en Cristo Jesús. Y eso es muy importante también para nosotros poder comprender la composición de la iglesia, que está compuesta por judíos y gentiles, por hombres y mujeres, jóvenes y niños, y todos los integrantes de la iglesia. Es el Espíritu Santo que los está guiando hacia una misma esperanza,
porque también el apóstol presenta que es un mismo Señor, y ese Señor es Cristo Jesús, que está empeñado también en la unidad de la iglesia juntamente con el Espíritu Santo. Además presenta que es una misma fe, y claro, es un mismo cuerpo, es un solo Espíritu Santo, es una sola esperanza. Tiene que ser también una misma fe, y esa fe está orientada a que nosotros somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Porque si yo le pregunto a usted, pastor, ¿por qué es usted salvo? Por la fe en Cristo Jesús. Si usted me pregunta a mí, ¿por qué soy salvo? Por la fe en Cristo Jesús. Y si le preguntamos a todos los oyentes de este programa Radio Amanecer en Estudio, ¿por qué serían ellos salvos? Por la fe en Cristo Jesús, en toda época, en todo momento y en todo lugar. Porque la única forma que nosotros podemos alcanzar esta gran esperanza es por la fe en Cristo Jesús. Esta es una misma fe y también un solo bautismo. Y hay muchas personas que han cuestionado un poquito aquí con respecto a bautizarse otra vez, pastor. No sé si usted o el rebautismo, no sé si he encontrado con algunas personas acá. No, con tanta frecuencia que uno ve eso, es un tema de nunca acabar. Hay personas que si se bautizan una vez dicen que no se bautizan más. Y claro que la Biblia, cuando habla del bautismo, ciertamente está hablando de un bautismo, o sea, porque debiera ser una sola vez que nosotros nos bauticemos. Pero ¿qué ocurre? Que hay muchas personas que se desvían de la fe y se apartan. Y entonces la iglesia, para tratar de que las personas tomen las cosas como realmente deben tomarla, y entonces si la persona se apartó de la fe, nosotros entendemos entonces que rompió el pacto, porque el bautismo es un pacto, pastor. Uh-huh. Es un pacto que la persona hace delante de Dios. Y si rompió el pacto, entonces sería bueno que lo restaure otra vez confiando en Cristo Jesús. Y por eso es que a muchas personas lo rebautizamos de nuevo cuando regresa otra vez a la fe. Así que es un bautismo, porque ciertamente ese bautismo también es por inmersión, pastor. Porque hay otros bautismos por aspersión, que es rociándole un poco de agua a las personas. Y la Biblia habla de que el bautismo debe ser por inmersión, por el tipo de punto que simboliza. Porque el bautismo también es un símbolo de que nosotros hemos abandonado el mundo y sus caminos pecaminosos, y ahora hemos entrado en una vida nueva en Cristo Jesús. Y así como estamos sepultados ese poquito de tiempo en el agua, estamos diciendo con eso que hemos muerto al camino pecaminoso del mundo. Antes pertenecíamos al reino de las tinieblas y ahora pertenecemos al reino de la luz. Antes estábamos dirigidos por Satanás y ahora estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Antes teníamos esperanza solamente en las cosas de esta tierra, ahora tenemos la esperanza en Cristo Jesús, y entonces ahora tenemos una nueva vida, y por eso entonces el bautismo es un símbolo que debe ser hecho donde hay mucha agua, como lo consigna la palabra de Dios. Y entonces finalmente en esos unos también es un solo Dios y Padre de todos, y debe ser así porque ciertamente es un solo Espíritu Santo que está guiando la iglesia, es un solo Cristo Jesús que está guiando la iglesia, y es un Padre de todo, que es el Padre Santo que está guiando la iglesia. Y entonces todo esto da una fórmula para que nosotros podamos estar unidos, porque estamos siendo guiados por la misma fuente, Pastor Scrogin. Escuchar estos argumentos pues nos lleva a pensar en varios versículos de la palabra de Dios, especialmente en la carta que estamos estudiando en Efesios, donde específicamente, por ejemplo, en este capítulo 4 que citamos desde el principio, Pablo invita a los cristianos a que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Usted consulta Efesios 4.1, pues dará esa pincelada. Y es importante destacar que el apóstol Pablo utiliza el verbo andar, y eso lo hace en un sentido figurado. Cuando Pablo alude al llamado de ellos, se refiere al llamado a la fe cristiana, e insta a todos los creyentes a participar o a practicar
de un comportamiento en la unidad unificadora que refleja el plan supremo de Dios. Y comienza ese énfasis con un llamado a practicar las virtudes que conducen a la unidad. Ya usted hacía mención hace un ratito de esas virtudes, como es la virtud de la unidad, que hemos estado enfatizando durante esta semana, la unidad en Cristo Jesús. Un tema importante también tocado ya por usted, donde hablaba acerca de la mansedumbre. De hecho, cuando uno va al Sermón de la Montaña y se pone a estudiar las palabras de Cristo, se da cuenta que hay una bienaventuranza, dichoso aquel que puede practicar la mansedumbre. Y se añade otro elemento que es muy importante, tiene que ver con la paciencia. 3 grandes virtudes: la humildad, la mansedumbre y la paciencia. La paciencia es una virtud unificadora, porque cuando hay diferencias, de hecho, siempre lo habrá. El más perfecto, por ejemplo, de los hogares cristianos siempre tendrá algún tipo de dificultad, y en esos casos es importante la paciencia para que se pueda hablar de unidad. De manera que la humildad, la mansedumbre y la paciencia, que son virtudes del Espíritu Santo. De hecho, cuando en Gálatas capítulo 5 se habla acerca del fruto del Espíritu Santo, hace alusión al amor. Hemos hablado también en el día de hoy. Cuando una persona vive en amor, entonces se desarrollan una serie de virtudes que Pablo menciona en Gálatas capítulo 5. Ahí se hace mención de la humildad, la mansedumbre, la paciencia, la templanza, la benignidad. Todo son virtudes que vienen como fruto del Espíritu Santo. Y Pablo explica la humildad en otra parte en Efesios 4:2 y añade esa idea de considerar a los demás como superiores a ustedes. Y eso es muy importante. La humildad tiene que ver con eso. Hoy en día, cuando hay un desarrollo evidente del ego de la persona, hasta en la forma de hablar, nosotros queremos resaltar las actividades que realizamos. Y aquí el apóstol Pablo está hablando que debemos considerar a los demás como superiores, sí. En algo alguien me supera, y la humildad entonces puede entenderse como una virtud positiva, una virtud que desprecia al yo, el propio yo, y es una virtud que puede apreciarse y sentir que debemos servir a los demás, porque ellos nos superan siempre en algo, y es el énfasis que Pablo está haciendo sobre el asunto de la humildad. Correcto. Eso parece, pastor, una muralla como muy alta para saltarla, considerar a los demás como superiores a nosotros. Pero cuando lo vemos en el contexto de la guía que el Espíritu Santo está haciendo con nosotros, es lo más sencillo, es una gran realidad, porque ciertamente todas las demás personas son superiores a nosotros, porque tienen dones, tienen talentos que nosotros no los tenemos. Y también nosotros somos superiores a otras personas porque también tenemos dones y talentos que ellos no tienen. Entonces ahora, cuando hablamos de la unidad del Espíritu, ahora necesitamos que todos podamos apuntar hacia el mismo lugar, hacia la salvación eterna que Cristo Jesús está ofreciendo, hacia la salvación eterna de aquellos que todavía no la han alcanzado. Entonces, cuando usted y yo vamos a trabajar, por ejemplo, a un lugar para predicar el Evangelio, los dones que usted tiene y los que yo tengo tienen que unirse. Y entonces lo que me falta a mí, entonces lo puede hacer usted. Y lo que le falta a usted, entonces lo puedo hacer yo. Y entonces podemos avanzar. Y en ese contexto es que el apóstol Pablo está diciendo que nosotros debemos considerar a los demás como superiores a nosotros, porque ciertamente así es. Por eso el Espíritu Santo repartió los dones de una manera equitativa y de una manera también general para todas las personas, para que el cuerpo de Cristo pueda avanzar. Y eso yo creo que es lo más hermoso que pueda haber aquí en la tierra, pastor. Sí, pienso, pastor, que Pablo habla con mucha certidumbre y es muy, muy claro cuando habla acerca de la humildad. Es que, señores, pensar en Pablo nos lleva a pensar un hombre que logró adquirir
muchos estudios, y una de las cosas por las cuales a veces se mide el ser humano aquí es por la cantidad de títulos universitarios que tiene. Uh-huh. Hay personas que usted no lo presenta con todos los títulos que tiene, se para y dice, le faltó esto y aquello. Entonces, es un sentido de orgullo. La humildad nos lleva a sentir que somos inferiores a los demás. Y cuando el mismo Señor Jesucristo habló de esto, lo dijo con mucha propiedad cuando dijo, el que se ensalzare será humillado y el que se humilla será exaltado. De manera que mansedumbre se necesita esa cualidad de no estar demasiado impresionado por un sentido de la importancia propia, uh-huh. Y tiene que ver con la cortesía, la consideración y la amabilidad. Y otro de los puntos que trata la lección en el día de hoy es la paciencia, tener mucha tolerancia, es ser capaz de soportar la provocación o las pruebas. Por lo tanto, todas esas cualidades se agrupan en torno de la temática de alejarse de la arrogancia y en cambio centrar la atención en el valor de los demás. Cuando nosotros marchemos en esa dirección, saber que el pastor Sergio Rubio es superior a mí, que usted, apreciado oyente, es superior a este servidor, y eso hace que la mente de uno se vaya aireando con el poder del Espíritu Santo y nos damos cuenta que ciertamente hay que servir como sirvió nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted mencionó los títulos, pastor, me reí un poco porque hay personas que si usted no les menciona todos esos títulos se pueden enojar fácil. Y claro, no es que es malo los títulos son buenos, pero nosotros no podemos estar como basados en el título, que si no nos mencionan eso incluso podemos enojarnos. Hace unos días estaba hablando con una persona y entonces como esas personas se conocían, saludó a una persona y lo saludó por su nombre. Y entonces la persona le recordó el título fulano de tal. Sí. Y es tremendo eso. Pero ciertamente nosotros necesitamos en el contexto cristiano como bajarle algo, como dicen los jóvenes, ¿verdad? Bájele algo, bájele un poquito al tono, uh-huh. Y a las cosas que hacemos, porque ciertamente nosotros necesitamos como hacer las cosas de manera apropiada, de tal manera que podamos mostrar la mansedumbre y la humildad delante de las demás personas y así entonces mostrar que ciertamente tenemos la unidad del Espíritu. En segundo lugar, el apóstol muestra al Jesús exaltado como la fuente de gracia, el cual es un eslabón fundamental para la unidad de la iglesia. Porque note, Jesucristo descendió. Y como hemos dicho aquí, yo creo que nadie está dispuesto a hacer el descenso que Jesucristo hizo, a menos que Él mismo more en su corazón, porque ciertamente describe cómo podemos contribuir a la salud y a la unidad de la iglesia, ahí en Efesios 4, 11 al 16, al constituir a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el propósito de perfeccionar a los santos. Lo que quiere decir, mis estimados hermanos, que ciertamente nosotros necesitamos la unidad en el Espíritu Santo y que se pueda notar que ciertamente el Espíritu Santo está en nuestros corazones y que hemos comprendido su mensaje y que vivimos en ese mensaje de la unidad del Espíritu. Amén. Señores, ese es el final de la lección del día de hoy. Hemos tratado el tema la unidad del Espíritu y es nuestro anhelo y deseo que cada día podamos marchar unidos. Vamos a orar. Padre, rogamos en esta hora que el Espíritu Santo pueda tocar profundamente nuestras vidas, marchar en la dirección que Él traza cada día y mirando siempre el ejemplo de sencillez y humildad que fue nuestro Señor Jesucristo, en quien pedimos y rogamos estos favores. En el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.